emergencias del condado de Johnston, dirección del incidente? Sí, que venga una patrulla. Mi esposo está disparando. Envíen ayuda. Ok, Tengo aguarda una un orden de segundo. Voy a restricción. comunicarla con la policía. En el momento en que hice esa llamada, ya había oído varios disparos y sabía que seguía yo. No podía hacer nada para protegerme a mí misma y a mis hijos. Me disparó a quemarropa en la cara. Yo solo quería ser buena madre. Solo quería ser buena esposa. Y siento que hice todo lo posible, hasta sacrificar mi propia felicidad, por pensar en todos los demás, por tratar de mantener la familia unida. Pero todo se desmoronó y ya no me reconocí a mí misma. ¿Cómo había llegado a eso? No tenía que ser así. Nathan se convirtió en un asesino. La Casa del Mal. Esta es una fotografía mía con Nathan en la casa de mis padres antes del baile de graduación. Este era mi amigo. Este era con quien podía hablar de lo que fuera, a quien le contaba mis secretos. No tenía que ocultarle nada y con él podía ser yo misma. Este es el Nathan del que me enamoré, mi amor de la secundaria. Pero este Nathan se convirtió en un monstruo. Este Nathan se convirtió en un asesino. ¿Qué le pasó a ese joven? ¿Cómo llegamos a esto? Eso me pregunto. Crecí en Wendell, Carolina del Norte. Me crié en una familia cristiana y la fe era muy importante en nuestra vida. Mi mamá era la pastora de la iglesia pentecostal del Monte Sión y mi papá era el diácono de la iglesia y ellos la tenían a su cargo. Mi papá y mi mamá funcionaban como un equipo, hacían todo juntos. Conocí a Nathan Holden en la secundaria y él vivía en la comunidad en la que estaba nuestra iglesia. Así que lo cruzaba en el vecindario. Hablamos algunas veces y congeniamos enseguida. Nathan y yo teníamos mucha sintonía. Diría que él me conocía, él me entendía y yo lo entendía a él. Yo lo hacía reír y él me decía, estás loca. Estaba deslumbrada. Pasó a ser mi mejor amigo. Y luego nuestra amistad se transformó en amor. Ya éramos más que solo amigos. Pero en ese momento mi familia creía que no me convenía estar cerca de Nathan, porque sabían de su estilo de vida, de sus padres, de su hogar. Todos querían salir, pasarla bien y divertirse. Y sus padres, ellos no tenían problema con eso. La mamá de Nathan era alcohólica
Y además su papá la golpeaba y era violento con ella. Mi papá en particular estaba muy en contra de la relación que teníamos Nathan y yo. Escucha, es hora de irnos. Oh, bueno, recuerdo que una vez venía una tormenta muy fuerte, un huracán. La mamá de Nathan dijo, oye, puedes quedarte aquí. Así que antes de la tormenta, Nathan y yo volvimos a mi casa para buscar algo de ropa y todo eso. ¿Qué crees que haces? Mi papá y yo tuvimos una discusión. Señor Allen. Empezó a gritarme ¡Ya! y me dijo que no iba a ir a ninguna parte. A mi papá no le agradaba Nathan. Le parecía que era un insolente. No me gusta ese muchacho. No te conviene. ¿Por qué andas detrás de él? No está a tu altura y no estás pensando en lo que te conviene. Está usándote y tú no te das cuenta. Y vas a ver que va a terminar dejándote. Para mí, mi papá suponía que Nathan, ya saben, era igual a su papá. Yo le decía, no, él no es así, él no es como sus padres. No es un tipo violento, él me quiere. No es como ellos. Pero mi papá vio que me controlaba desde el principio porque yo estaba cambiada. No te atrevas. Yo no era la misma y veía que Nathan tenía mucho poder y control sobre mí a una edad muy temprana, al punto de que desobedecía a mis padres. Yo no era la joven obediente de siempre. De pronto estaba enamorada y todo eso, y él era el centro de todo. En retrospectiva, creo que mi papá sabía que eso no iba a terminar bien y trató de impedirlo. Ojalá hubiera escuchado a mi papá. A los 15 años me cambió la vida. Estaba embarazada. Nathan. Recuerdo que llamé a Nathan y le conté que me había hecho una prueba, que estaba embarazada. Le dije que él era el padre y él me respondió, wow, ¿estás segura? ¿Cómo puedes decir eso? Según él, sus padres le dijeron, no hagas nada antes de un análisis de sangre. No iba a hacer nada. ¿Hola? Me dio la espalda. ¿Nathan? Desapareció de mi vida. ¿Qué pasa? Y yo quedé muy dolida. Lo siento. Nathan se perdió la oportunidad de demostrar que mi papá se equivocaba, porque hizo justo lo que mi papá me advirtió que iba a hacer. Sentía que me había traicionado, porque me había dejado sola. Y así pasé todo el embarazo. Nathan no participó, su familia no participó. Fueron solo mis padres, mi familia, los que me acompañaron y me apoyaron todo el tiempo. Hicimos la prueba de paternidad. Le dije, eres el padre. Y entonces Nathan aceptó a Jeremy como su hijo y nos sentimos una pequeña familia. Me alegró que cambiara de opinión y volviera. Cuando Jeremy tenía unos 3 años, decidimos casarnos y un mes después estábamos en la iglesia. Mi papá me llevó al altar y mi mamá ofició la boda. Te recibo para que seas Te recibo para que seas mi legítima esposa. mi legítima esposa. Nathan juró que sería, ya saben,
el mejor esposo y papá posible. Todo parecía estar empezando a acomodarse. Nathan se había recibido de peluquero y yo estaba estudiando y todo andaba muy bien. Y a los 3 años tuve a mi primera hija. Y unos meses después quedé embarazada de mi segunda hija. En ese momento, él tenía 2 empleos. Yo sabía que estaba muy cansado y eso hizo que empezáramos a distanciarnos. Nathan empezó a controlar todo en nuestra casa de un modo que nunca había visto. Cuando él llegaba y veía juguetes en el piso, decía, oigan, ¿qué es todo esto? Y se enfadaba porque la casa era un desorden. Eso sin dudas le molestaba. Y decía, ok, hoy voy a enseñarles a limpiar. Estas son sus responsabilidades y así es como se limpia. La basura se saca los jueves. Así es como se debe hacer la cama o se debe limpiar el baño. ¿Está claro? ¡Oigan! Y los hacía practicar y anotar todos los pasos necesarios. Lo reciclable. ¿En qué bote debemos ponerlo? ¿El negro? ¡No! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Recuerdo que se enfurecía. ¿Qué está pasando? Iba a buscar el bote de basura y desechaba sus juguetes. Ellos lloraban, se angustiaban y me partía el alma. Estaba pasando algo y no me gustaba nada. Llegó un punto en que lo que yo decía no importaba. Solo se hacía lo que decía él. Veía que su carácter estaba cambiando. Me daba miedo el ambiente que generaba en la casa. Su conducta estaba saliéndose de control. Nathan se volvió muy controlador. Recuerdo que me habían invitado a salir unas amigas y me maquillé un poco, me puse unos jeans ajustados, una linda blusa. Y él me dijo, ¿a dónde vas? ¿A dónde crees que vas? Salgo con amigas. Ah, no, sácate eso. Esos jeans son muy ajustados. No lo harás así vestida. Para él, yo quería llamar la atención. No tiene nada de malo como me veo. A él no le gustaba que usara maquillaje, no le gustaba que me tiñera o cortara el cabello. Él quería que usara ropa que me cubriera. Yo era de su propiedad, porque siempre me prohibía salir. Creía que era mi dueño. Y siempre dejaba su pistola sobre la mesa. Procuraba que estuviera a la vista. Yo estaba asustada. Me preguntaba, ¿por qué tiene una pistola? ¿Para qué necesita una pistola? ¿Qué pasó para que empezara a llevar una pistola y a mostrarla? Y además tenía miedo por mis hijos. No quería que ellos la vieran o la hallaran. Y no quería que nadie saliera herido. ¿Quedó claro? La idea de Nathan al procurar que yo viera que la pistola estaba ahí era poder intimidarme o controlarme. Tener una relación con una persona que es controladora o manipuladora te destruye la autoestima. Pierdes la identidad. Nathan estaba trabajando como peluquero en un local y para ahorrar dinero decidió empezar a trabajar en casa. Y eso no me gustaba para nada porque
Teníamos hijos pequeños y yo no quería que hubiera gente entrando y saliendo de la casa. Venía gente a toda hora del día y de la noche. Y yo sabía muy bien que la gente con la que estaba en ese momento no era gente con la que conviniera relacionarse. Cuando les cortaba el cabello me decía, mejor vete de aquí. Ve a la habitación y quédate ahí. Espera. No quería que los tipos me miraran mientras yo andaba por la casa ocupándome de todo. Te dije, quédate arriba. Él olía a marihuana. Sabía que había estado drogándose y bebiendo todo eso, así que le decía lo que pensaba de eso. No pueden seguir viniendo a esta hora. Y él respondía que así iba a ser, que era para ahorrar dinero y que no importara lo que pensara yo, iba a hacerlo igual. Sentía que él ya no era el hombre con quien me había casado. Ya no era mi mejor amigo ni la persona con la que hablaba de todo. Toda la dinámica de nuestra relación había cambiado. En 2009 todo se vino abajo y empezó a descontrolarse. Un día recibí una llamada de Nathan. Me dijo, unos tipos me atacaron y me golpearon. Ven ya mismo a casa. Y cortó el teléfono. Cuando llegué a mi casa, me encontré con todo revuelto. Había portarretratos en el piso, adornos destruidos. ¡Nathan! Y Nathan estaba sangrando porque lo habían golpeado. No tengo nada. Le pregunté qué había pasado y él me contó que habían ido unos tipos y lo habían agredido. Parecía que buscaban algo. Yo le dije, oye, ¿qué pasó con los niños? Mamá. Los niños estaban en una habitación cubiertos con una manta. Me dijo que uno tenía una pistola y que los tenían en una habitación. Mi hijo pensó que iba a morir, que iba a dispararles. Nathan al final me confesó que ellos habían ido a buscar droga, pero no la hallaron porque, según él, la tenía en el ático. Yo no sabía que vendía droga, ni tenía idea de que guardaba droga en nuestra casa. Fue culpa suya que le pasara esto a nuestra familia por sus decisiones. Empecé a pensar, no puedo seguir con esta relación. Tengo que terminarla. Ya no estamos a salvo, pero no sabía cómo. Ese sin dudas fue un punto de inflexión para mí y para Nathan. Él pensó que iba a dejarlo y en ese momento empezó a cambiar. Empezó a venir a la iglesia todos los domingos. Volvió a trabajar en una peluquería. Yo decidí no dejarlo y darle otra oportunidad. Empecé a trabajar de nuevo. Nathan seguía como peluquero y los niños crecían. Ya no tenía tanto control sobre mí. Yo estaba trabajando y recibí una llamada de Nathan que me dijo, ven para casa ya, golpeé a tu hijo. Y yo pregunté, ¿de qué hablas? Él me dijo, tienes que venir a buscar a tu hijo ya mismo. Yo le dije, también es tu hijo, pero él seguía repitiéndolo, tu hijo, ven a buscar a tu hijo, casi como desconociéndolo o algo así. Y cortó el teléfono. Cuando llegué a mi casa y vi a Nathan, tenía una rabia y un odio que yo jamás le había visto antes. Vi una escoba en el piso y era una escoba de metal que estaba partida a la mitad. Y luego Nathan dijo, llegué y Jeremy estaba jugando al básquet, pero tenía que estar en casa. Tu hijo no sabe cómo seguir indicaciones. Y lo golpeé con esa escoba. Esto era algo muy grave. Ya no podía controlar su ira.
Jeremy quedó herido. Tenía varios hematomas por la golpiza, en la espalda, piernas y brazos, en todo el cuerpo. No volverá a pasar, lo prometo. Preguntaba qué hice para merecer esto, y recuerdo que decía que ya no quería jugar al básquet. Tranquilo. Jeremy tenía 14 años y le encantaba el básquet. Está bien. Y verlo tan mal, destrozado, llorando, Ni siquiera pienses en ponerte esa camiseta. me partió el alma. Nathan no se arrepentía de lo que le había hecho a Jeremy. ¿Qué pasa contigo? A mí no me pasa nada. Eso me indignó tanto que supe que debía ponerle fin, debía tomar una decisión. Tenía que irme y proteger a los niños. Le dije que los niños y yo nos íbamos a vivir con mis padres. Eso ya lo veremos. Para mí no creía que de verdad fuera a dejarlo. Él no lo creía. En diciembre de 2013, dejé a Nathan y me mudé con mis padres, junto a mis hijos. Luego, el día de Año Nuevo, recibí una llamada de Nathan con una actitud muy agresiva. ¿Hola? Mejor que vuelvas a casa. Tranquilízate. Empezó a amenazarme. Si no vuelves a casa ya, voy a ir a buscarte. Vas a ver de lo que soy capaz. Le dije, Nathan, cálmate. ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué hablas? No voy a volver. No voy a volver. ¿Con quién estás hablando? Me dijo, voy a ir a buscar a mis hijos y no vas a impedírmelo. Estaba furioso y eso me dio mucho miedo. Me dijo, no sabes lo que soy capaz de hacer. Tenía mucha rabia y mucho odio. Le faltaba el respeto a mis padres. Mi papá dijo, voy a llamar a la policía, tienes que conocer tus derechos. Cuando llegó la policía, Nathan seguía al teléfono discutiendo con nosotros. Así que lo pusimos en altavoz para que los agentes escucharan la conversación. Ellos son mis hijos. El agente nos dijo a Nathan y a mí que la mejor manera de acordar la tenencia de los niños era por la vía judicial. Vayan juntos al centro mañana y pidan la tenencia conjunta. Ok, bien. Nos vemos mañana. Cuando terminamos de hablar con Nathan, el agente me dijo, tiene que ir y pedir una orden de restricción a primera hora de la mañana, apenas abran. Pida la orden de restricción antes de pedir juntos la tenencia compartida, porque era más probable que me dejaran a los niños a mí si pedía la orden primero. Mi plan era levantarme, llevar a los niños a la escuela e ir al juzgado para pedir la orden de restricción. En el camino vi que Nathan estaba llamando a mi teléfono, pero no lo atendí. Cuando llegué al juzgado empecé a presentar los papeles. Estaba volviendo al auto y vi que me llamaba mi mamá, me llamaba mi papá y también mi hermano. Yo no atendí el teléfono. Recibí un mensaje de Nathan que me preguntaba en qué piso estaba. Y la verdad, en ese momento me quedé paralizada. No podía moverme ni hacer nada. Llegué al auto, puse la llave en la puerta y de pronto apareció él y me cortó el paso. Me invadieron el miedo y la desesperación. Él bajó de su camioneta, vino hacia mí. ¡Mentirosa! Y empezaron los gritos. ¿Crees que estoy jugando? Me amenazó, me insultó hasta cansarse y yo tenía miedo. Y luego con la mano me tomó la cabeza así y me la presionó contra el auto. Me dijo, no sé lo que soy capaz de hacer ahora mismo. Podría darte un puñetazo. Podría hacer lo que fuera. Y en ese momento
No sabía de lo que era capaz y nadie podía ayudarme. Nunca había visto a Nathan tan agresivo conmigo y sabía que debía mantenerme lo más calma posible para que él se tranquilizara y la situación no se convirtiese en algo peor. Podemos solucionarlo, le dije. Estoy dispuesta a sentarme y tener una conversación, pero tienes que calmarte. Insistí, por favor, vayamos a comer y solo hablémoslo. Y le dije, sígueme. No sabía a dónde iba, solo dije, sígueme. Y él aceptó. Solo sabía que tenía que llegar a un lugar en el que hubiera mucha gente. Él estaba siguiéndome por el camino y volvió a sonar mi teléfono. Era el policía de la escuela. Hola, me preguntó, ¿Nathan está contigo? Y yo le respondí, sí, viene detrás de mí con su camioneta. Él me dijo, tienes que alejarte ya mismo de él. Quiere matarte. Tienes que ir ya mismo a un lugar seguro. Nathan le avisó a tu hermano que va a matarlos a todos. Nathan le envió un mensaje a mi hermano que decía, se acaba hoy. Se termina hoy. Si no puedo tener a los niños, nadie podrá. Voy a matarlos hoy. Voy a hacerlo. Mi hermano enseguida llamó a mi papá. Se contactaron con la escuela. Yo fui a toda velocidad a la estación de policía. Me detuve justo enfrente a la puerta. Bajé del auto, dejé la puerta abierta y entré corriendo y dije, mi esposo quiere matarme. Me llevaron a una habitación, a un lugar seguro, mientras ellos buscaban a Nathan. Pero no lograron hallarlo esa noche. Después de unos meses, Jeremy se fue a vivir con su papá y las niñas se quedaron conmigo. Un día caí enferma, no me sentía bien. No tenía nada de energía, no me podía mover, no podía comer ni nada. Le dije a mi mamá, no me siento nada bien. Ella me dijo, descuida, yo cuidaré a las niñas. Estaba acostada y Nathan me llamó a mi teléfono. Y desde luego no lo atendí. Él siguió llamándome todo el día. Había una orden de restricción vigente y no podía llamarme. Luego oí a mi mamá Dejen descansar a mamá. y a las niñas en la cocina y las oía hablar. Yo estaba en la cama, aún me sentía mal. Hola, abuela. Pero luego oí a Jeremy hablando con mis padres. ¿Está arriba? Esa noche, Jeremy iba a quedarse con su papá. Pero vino y me dijo, hola mamá, y yo le pregunté, ¿qué haces aquí? Y lo siguiente que oí fue a Nathan entrando a la casa y diciendo, ¿no quieren hablar conmigo? Alguien va a hablar conmigo hoy. Y oí disparos. Oí otro disparo. Mi hija menor entró corriendo a mi habitación. Oí más disparos. Escondí a los niños en el closet. Les dije, vayan, vayan, vayan. Sabía que estaba disparándoles a mis padres y llamé a emergencias. Dije, mi esposo está acá disparando. ¡Necesito ayuda! Y dejé el teléfono porque sabía que seguía yo. Sabía que Nathan había venido a matarme. Sabía que había venido por mí. Metí a los niños en el closet. Les dije que los quería y de repente Nathan entró en la habitación. La mirada que tenía era fría. No era él. Parecía poseído.
me dio mucho miedo y empezó a golpearme. Me daba puñetazos en la cara. ¿No quieres hablar conmigo? Hoy vas a hablar conmigo. Hoy vas a hablar conmigo. Yo lloraba. Le rogaba, por favor no hagas esto, por favor no hagas esto, por favor no me mates frente a mis hijos. Y yo oía a los niños llorando y gritando y de pronto me apuntó con una pistola. Yo tenía esa pistola pegada a la cara. No podía moverme, no podía resistirme. Y luego oí salir un disparo. Empecé a ver todo negro y me estallaron los tímpanos. Recuerdo que grité mierda y otro disparo. Y luego me desmayé. El recuerdo más vívido que tengo cuando veo esta fotografía es: abría la boca, él se enfadaba más. Es lo que recuerdo. Le dispararon a mis abuelos. Ok, cuéntame qué pasó. Entró un hombre en la casa y le disparó a mis abuelos y golpeó a mi mamá. No sé quién era, sé que entró. No sé quién era, no tengo idea. Realmente no lo sé. No digas quién fue porque va a venir a matarnos. No pasa nada, ¿sí? Estamos aquí. Nadie va a hacerte daño. Por favor, ayuda. No pasa nada, ¿ok? Mi hija menor estaba muy asustada porque decía, ya saben, fue Nathan, pero no se lo digan a la policía porque va a volver para matarnos. Y eso era lo que pensaba ella, que me enteré de que Nathan me disparó y fue a abrazar a los niños después de eso, como si nada. Los quiero. Ya saben, denle un abrazo a papá. Y luego le pasó a Jeremy el teléfono y le dijo, puedes llamar a la policía. Y se fue. Jeremy llamó a emergencias. Él recuerda pasar por sobre mi cuerpo para llegar a la puerta para recibir a los agentes. Yo estuve en coma 7 días. Me desperté y mi tía estaba de un lado y mi tío estaba del otro. Recuerdo que balbuceé, ¿dónde está mi mamá? Mamá, mamá. Mi tía me dijo, ella no sobrevivió. Y recuerdo que dije, papá no sobrevivió. Y luego recuerdo que dije, mis hijos, y me dijeron, están bien. Y luego pregunté, ¿y Nate? Y dijeron, lo atraparon. Y empecé a llorar, me caían las lágrimas. No sabía que había sufrido 2 heridas de bala. Me disparó en la cara y a quemarropa en el corazón. Los médicos dijeron que era un verdadero milagro que hubiera sobrevivido a un disparo en la cara porque la bala ingresó al costado de la mejilla y dio contra los dientes delanteros, pero se desvió hacia afuera en lugar de atravesarme la cabeza. Sobrevivido en vano, que había una razón por la que seguía viva. Esta es una fotografía mía con mi hermano. El día que salí del hospital. Tenemos la mejor relación. Es mi mejor amigo y se ocupó de mí.
esta fotografía siempre me recuerda que no hay nada que yo no pueda hacer. No hay nada que pueda detenerme. Solo habían pasado 2 o 3 días desde que había salido del coma. Me fui ese día desobedeciendo a los médicos para estar en el funeral de mis padres y despedirme. Los extraño mucho, mucho. Mi papá recibió varios disparos en la espalda, en el pecho. Él se preocupaba por mí y quería protegernos a mí y a los niños. Y murió haciéndolo. Estuvo en la guerra de Vietnam y luego se ofreció para volver una segunda vez para servir y combatir en la guerra. Mi papá sobrevivió todo eso y terminó asesinado por su yerno. Esta es una fotografía de Nathan y creo que es la que le tomaron esa noche cuando lo arrestaron. La pistola que usó para matar a mis padres era la misma que había visto apoyada en la mesa de noche unos años antes. Tiene una mirada fría, malvada. Se le nota el odio en los ojos. Diría que lo siento en el cuerpo ahora mismo. Nunca pensé que iba a ver así al amor de mi vida. No es el hombre con el que me casé. No sé quién es esta persona. Pasaron años, pero sigo recordando ese día por mis cicatrices. Tengo una cicatriz desde acá hacia abajo hasta el final del estómago. Por la cirugía a corazón abierto, tengo cicatrices por todo el estómago y me quedó una cicatriz en el lugar por donde salió la bala. Puedo sentir las cicatrices en el interior de la mandíbula, o sea, en la mejilla, en el interior de la mejilla. Siento esas cicatrices. Cargué con mucha culpa y vergüenza. No podía perdonarme. Sentía que había puesto a mis padres en esta situación. La terapia y el pasar por todo el juicio me hizo abrir los ojos. Supe que no era mi culpa. Él fue quien hizo esto. Y aprendí a trasladarle esa culpa a él. Y me liberé. El 9 de abril de 2014 no me define. Es parte de mi historia, pero no es el final de mi historia. El día anterior a ese 9 de abril fue la última conversación que tuve con mi mamá. Y ella me dijo, Latonia, anoche soñé contigo. Te veía hablando frente a miles de personas y todas estaban muy atentas a ti y tú les dabas esperanzas. Eso es lo que estoy haciendo. Hablé en muchos encuentros sobre violencia doméstica y hablé frente a jueces. Ahora cuento mi historia en paneles y todos me ven sonriente, haciendo todas estas cosas maravillosas, pero en realidad no saben que todos los días son una lucha. Y yo elijo luchar por mi vida. Trato de vivir mi vida al máximo. Quiero aprovechar mi vida y hacer
y hacer lo que dijo mi mamá.